Hola a todos, vamos a trabajar con este video número 7 que consiste en la elaboración de tablas como parte de los videos de apoyo, videos instruccionales para el manual de elaboración de proyectos y trabajos de grado en salud con énfasis en los estudios de medicina. Este video número 7, tablas y figuras, sin embargo nos vamos a concentrar en la elaboración de las tablas. Esto se ve en la página 192 del manual. Es importante recordar que la elaboración de las tablas, o para la elaboración de las tablas, se requiere la información que obtuvimos a partir del análisis que hicimos con EpiInfo. Recuerden el video número 6, que en ese video nosotros utilizamos esta función salida o output, y que a través de esta otra función nosotros dirigimos el sitio donde nosotros queríamos que los resultados se colocaran en una carpeta que recomendamos llamara resultados EPI, y es lo que vamos a hacer en este momento. Estando o abriendo inicialmente el programa Excel, vamos a abrir ese archivo que salió de este programa EpiInfo en un formato HTML. Posteriormente lo convertimos en un archivo Excel y vamos a trabajar con él las tablas que queremos realizar. Entonces lo primero es tener el archivo Excel abierto, y desde Excel nosotros abrimos o buscamos abrir la carpeta donde nosotros mandamos los resultados. En este caso recordemos que es un archivo HTML y que seguramente tiene esta marca de Chrome. Lo marcamos y lo abrimos. Esta es la imagen que nos aparece cuando nosotros abrimos un archivo HTML. Como ustedes pueden ver, la información sale como muy dispersa, y esto lo vamos a corregir de esta manera. Marcamos la hoja aquí en este punto de la izquierda, marcamos toda la hoja de Excel, tomamos una de las celdas o de las columnas, la traemos a una distancia prudencial, todas se van a mover. Esto hace que se corrija mucho este cuadro que vemos. Sin embargo, nos siguen quedando descentrada esta información y le damos acá a centrar. Al darle acá, se rectifica esta información. ¿Qué otra cosa es recomendable? Bueno, que el fondo sea como el fondo usualmente usado en Excel. Le damos aquí el color blanco y ya tenemos toda la información un poco mejor o visualmente adecuada para lo que vamos a hacer. El otro paso importante en este momento es salvar o guardar como esta información en un archivo Excel. Entonces le voy a dar como archivo Excel, y simplemente lo que vamos a hacer es poner el mismo nombre. Yo en este caso simplemente le voy a cambiar un número, pero es la misma información. Le damos guardar y lo hacemos en el mismo archivo donde tenemos los resultados enviados desde EPI. Le damos guardar y ya tenemos el archivo en Excel. Paso siguiente es revisar la información que tenemos. Esto es un estudio que se realizó en estudiantes de medicina, en 40 estudiantes, una muestra de 40 estudiantes, donde se les obtuvo información que tiene que ver con la nutrición de ellos. Además, se pidió información demográfica. Esa información demográfica está acá. Tenemos indicadores estadísticos de la edad, su media, su mediana, su desviación estándar, esta que está acá, bien importante, la mediana, el percentil 25 y el 75. Esto para la variable numérica que tenemos en este caso. Y otras variables como grupo de edad, tenemos la distribución, y en este caso no promedio, sino la frecuencia y el porcentaje, y algo bien importante que es los intervalos de confianza para cada uno de los valores.
Tenemos entonces el grupo de edad, tenemos el estado de procedencia, la frecuencia, el porcentaje y los intervalos de confianza, y tenemos también el valor del grafar. Tenemos en este caso solamente 3 valores de grafar y tenemos la variable sexo. Pudiéramos tener en este archivo variables clínicas, variables de otro tipo, antecedentes, pero el ejemplo lo queremos hacer en función de construir una primera tabla que resumiera la información demográfica de estos estudiantes de medicina, que pudiera corresponder a un objetivo inicial. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, saber que esta información que PINFO nos está dando fragmentada, nosotros la vamos a colocar en una tabla resumiendo toda la información que aquí tenemos parcial o parcializada. Para hacer esto, ¿qué recomendamos? Los siguientes pasos. El primero es crear aquí al lado una hoja que pudiéramos cambiarle el nombre. Damos doble aquí en hoja y podemos ponerle el nombre que va a tener la tabla, posiblemente características demográficas. Este nombre. ¿Qué necesitamos colocar en esta hoja? Bueno, aquí vamos a colocar la información que nos permite construir esta tabla. Nos vamos a la hoja anterior y decimos, bueno, ¿en qué orden necesitamos la información? Bueno, probablemente lo primero que vamos a necesitar es la edad en función de su promedio y su desviación estándar. Obtenemos esa información y nos marcamos control copy y nos la llevamos para esta hoja y la ponemos de primera. Pegamos y aquí tenemos ya la información de la edad en función de sus indicadores numéricos. Nos vamos ahora en qué orden. Bueno, seguramente debajo del valor edad vamos a necesitar el valor edad grupo. Entonces marcamos este edad grupo, lo que necesitamos. Por ejemplo, esa parte del porcentaje acumulado no lo necesitamos. Marcamos esta información que sí vamos a necesitar. El nombre de los valores de la variable, la frecuencia, el porcentaje y los intervalos de confianza. Control copy, nos lo llevamos para esta tabla y la vamos colocando más o menos en el mismo orden que nosotros sabemos que la vamos a necesitar. Igual hacemos con la procedencia, la variable estado. De una vez marcamos el grafar y de una vez marcamos el sexo. Hasta su intervalo de confianza le damos control copy y nos llevamos toda esta información para esta hoja donde vamos a hacer esta tabla específica. Control copy. Vamos aquí a mover un poquito esto. Bien. Entonces, después que tenemos toda la información que vamos a usar, podemos en este espacio decir, aquí vamos a hacer la tabla, en este espacio. Vamos a necesitar 4 columnas, en este caso. Una columna para el nombre de la variable, una columna para la frecuencia, una columna para el porcentaje y una columna para el intervalo de confianza. Este espacio donde vamos a construir la tabla, necesitamos que esté en blanco. Podemos marcarlo. Si necesitamos más, después lo completamos. El nombre de la primera variable lo colocamos, edad. El nombre de la segunda variable, grupo de edad o grupo de edad. Este grupo de edad tiene dos valores, que es menor y mayor o igual a 18. Entonces tenemos que dar dos espacios para esos dos valores. Pudiéramos escribirlo. En este caso, menor de 18 años debe ir primero y mayor o igual de 18 años debe ir después, un sentido lógico de la información. Después de grupo de edad, vendría el sexo. Colocamos acá sexo.
y por debajo los dos valores posibles. Vamos, buscamos los dos valores posibles del sexo y lo copiamos acá. Pues vendría procedencia por estado, lo colocamos acá. Este procedencia por estado tiene 5 valores, simplemente los copiamos, lo colocamos acá. Pues vendría el grafar, o lo pudiéramos llamar estrato social según grafar, y colocamos sus valores posibles por debajo. Control copy y lo ponemos acá. Una característica importante en esta primera columna del nombre de la variable. Los nombres de las variables pudiéramos ponerlos en negrilla. Ya es cada quien como le guste más, pero el valor de la variable no lo ponemos en negrilla. Le borramos esa línea colocando el valor en blanco y lo rectificamos hacia la derecha. Igual hacemos con el sexo. El sexo es el nombre de la variable, lo colocamos en negrilla, pero los valores de la variable le quitamos la negrilla, le quitamos los filas, las líneas y lo ponemos a la derecha. Igual procedencia de estado, el mismo procedimiento, los nombres de estado le quitamos la negrilla, le quitamos las líneas y lo rectificamos a la derecha. En el caso del estrato social según grafar, de igual manera. Los valores los colocamos a la derecha, le quitamos las negrillas y esta es la manera. Ajustamos acá. Ajustamos esta información y aquí tenemos el nombre de la variable y el nombre de los valores de la variable. Tenemos aquí arriba, podemos usar la palabra frecuencia o también pudiésemos usar simplemente la F y la R que señala la frecuencia. La frecuencia es el número de casos en cada uno de los valores. Una segunda donde podemos o debemos colocar el porcentaje y una tercera donde vamos a colocar IC de intervalo de confianza al 95% y el porcentaje. Estas son las tres informaciones que vamos a utilizar. Esta información también la centralizamos, la podemos colocar en negrilla y la ajustamos en su tamaño. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, simplemente llenar esta información. Lo vamos a hacer solamente con dos valores. Menor de 18 son 14. Menor de 18, la frecuencia es 14. ¿Cuál es el porcentaje de 14 menor de 18? 35. Escribimos 35. En este caso no se puede copiar y pegar porque este porcentaje aquí no lo debemos colocar acá. Y el intervalo de confianza de 35 lo buscamos aquí de menor de 18, va de 20,6, 20,6, ponemos guión, 51,7. Tenemos ya el intervalo de confianza de los menores de 18. En el caso de los mayores iguales a 18 son 26 y el intervalo el porcentaje de 26 es 65% y el intervalo va de 48,3 a 79,4. Marcamos aquí arriba para centralizar la información, centralizamos y ya tenemos la información centralizada. Podemos reducir acá, y lo que nos queda es repetir esta información que la vamos obteniendo de cada una de
las variables y la información que se presenta acá. Por ejemplo, esta frecuencia simplemente la podemos copiar toda, control copy, y nos vamos y la colocamos acá. Quitamos las líneas, ya está centralizado, y lo que nos faltaría sería colocar los porcentajes. Simplemente me adelanto y me permití copiar todo rápidamente, y nos quedaría solamente aquí en edad. Como edad es promedio y desviación estándar, no puede obtenerse frecuencia ni porcentaje. Lo que hacemos es colocar este tipo de valores, es decir, colocamos la edad, entre paréntesis colocamos promedio más o menos de desviación estándar, y colocamos el valor más o menos de desviación estándar que lo obtenemos de acá. El promedio 19,025 y la desviación estándar 2,69, que es 2,7, que es lo que colocamos acá. Le damos un poquito más de espacio y esta es la información. Entonces, como ven, ya tenemos toda la información. ¿Qué paso necesitamos ahora? Es una recomendación de Vancouver que no se presenten líneas verticales ni horizontales en la tabla, excepto en la primera fila. Es decir, en esta primera fila nosotros podemos colocar una línea inferior y una línea superior que nos quede de esta manera. Igualmente se hace en la última fila, garantizando que se presente una línea en la última fila. Esto es el cuerpo grande o la parte más importante de la tabla. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría de esta tabla el título y una leyenda. ¿Qué pondríamos? ¿Cómo haríamos el título? El título se puede hacer de dos maneras: o exportar y llevarnos ya esta tabla como está y en Word colocar el título por encima de ella, o colocar el título de una vez en Excel. ¿Cómo se hace hacerlo en Excel directamente? Marcamos las celdas, las dos filas de celdas exactamente por encima de la tabla, y le vamos a dar combinar y ajustar el texto, y entonces aquí podemos escribir tabla 1. En este caso me permito copiar y traer. Ya tengo el nombre de la tabla. Simplemente lo que hago es acá bajar un poco más para que el nombre de la tabla se vea completo. Subo un poco y este es el nombre de la tabla. Este nombre de la tabla puse frecuencia, porcentaje, intervalo de confianza de los grupos de edad, sexo y procedencia. Faltó decir sexo, estrato social y procedencia a los estudiantes de la carrera de medicina, Universidad de Carabobo 2014. No necesariamente tiene que ser así todas las tablas. Pude haber comenzado escribiendo aquí arriba grupo de edad, sexo y procedencia, grafar y procedencia de los estudiantes de la carrera de medicina, Universidad de Carabobo 2014, sin colocar esto de frecuencia, porcentaje, intervalo de confianza, porque se está diciendo acá. Es opcional. Quizás hasta pudiera ser mejor colocar grupos de edad, sexo, grafar y procedencia de los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de Carabobo. Sí es importante que el título sea completo, diga cuándo y diga dónde y a quién se le está haciendo o se está obteniendo esta información. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría quizás la leyenda. ¿Qué necesita leyenda aquí? Probablemente esto, IC 95%, para señalar en la leyenda que se trata del intervalo de confianza con un 95% de probabilidad. ¿Qué hacemos? Colocamos acá un asterisco, nos vamos a este lugar y aquí colocamos intervalo de confianza 95%, ponemos que es igual, o que eso significa intervalo de confianza al 95% de probabilidad. Y hacemos lo mismo.
marcamos las 4 celdas y le decimos combinar y centrar. Y tenemos la información. O simplemente ponemos rectificado hacia la izquierda. Entonces fíjense que tenemos ya lista la tabla. Verificamos que se lea bien, que esté completa. Y lo único que nos quedaría sería marcar la tabla completa, darle control copy, abrir el archivo Word donde estamos haciendo el trabajo y copiar. Esta es la información ya en la tabla. Aquí podemos hacer las correcciones que vengan, proceder si estaba mal escrito. Podemos marcar toda la tabla y ajustarla, que no lo tiene Excel fácilmente. Dar el título. Podemos buscar errores, por ejemplo, guárico, el acento. Y ya esta tabla puede ser incluida en el nombre del texto. Pudiéramos colocar inclusive aquí, como les dije antes, voy a hacer frecuencia para ponerlo completo. Queremos ver un poco más. Salvamos. Importante darnos cuenta que esta información describe un grupo de variables para una muestra global, general. En muchas ocasiones uno puede hacer este mismo tipo de tabla muy parecida, pero haciendo la comparación o una comparación que quisiéramos. Es decir, pudiéramos colocar ya 2 grupos, 3 grupos de comparación en la misma tabla y estas características de grupo de edad, procedencia, visualizarla en cada uno de los grupos que estamos comparando. Muchas veces el diseño del estudio ya viene implícito esa comparación, pero también en estudios descriptivos, inclusive como este, uno puede presentar la tabla diferenciando esas características en función de algún tipo de grupo que nos interese. Es decir, pudiésemos haber hecho esta tabla, pero diferenciando en una columna el sexo femenino y en otra el sexo masculino, se elimina de estas filas y se coloca en la parte superior de la tabla, y entonces estas características vendrían dadas para el sexo femenino y para el sexo masculino. Eso también se puede hacer en cualquier estudio comparativo, que estuviéramos haciendo un estudio de casos y controles o un estudio donde unos pacientes reciben un tratamiento y otro grupo de pacientes no lo recibe o recibe otro tipo de tratamiento. Es decir, cualquier distribución o comparación pudiera de una vez hacerse en ese tipo de tabla, que es la que a continuación vamos a explicar a propósito de este mismo ejemplo. Supóngase que en este mismo ejemplo se quisiera hacer la descripción de estas variables demográficas, pero en función de los masculinos y de los femeninos o las femeninas. Eso es lo que vamos a explicar en este momento. Para hacer esa nueva tabla o ese otro tipo de tabla comparativa, simplemente podemos utilizar otra hoja. Esta hoja vamos a llamarla ahora lo mismo, demografía según sexo, por ponerle un nombre. ¿Qué necesitamos ahora en esta tabla? Bueno, necesitamos prácticamente la misma información, pero ahora detallada para cada uno de los sexos. Si ustedes recuerdan, EpiInfo hay una opción en frecuencia que uno pide la frecuencia de los grupos de edad, de los estados de procedencia, del grafar, pero uno lo puede pedir estratificado por o stratified by sexo, y en ese caso la información se obtiene de esta manera que tenemos también en esa solicitud. Es decir, pedimos una serie, pedimos lo mismo que pedimos anteriormente, pero que nos los estratifique según sexo. Entonces nos va a dar el grupo de edad según
femenino nos va a dar la frecuencia, pero nada más para las mujeres, y el porcentaje de los grupos de edad para los hombres nos va a dar el estado de procedencia para las mujeres y para los hombres, y nos va a dar el grafar para los hombres y para las mujeres. Y además también vamos a pedirle, o ya lo hicimos así, el promedio, pero a través de aquella función que explicamos en EpiInfo, pedíamos el promedio de la edad, pero le decíamos cross tabulate por la variable sexo y nos da esta información. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el paso que debemos hacer? Bueno, parecido a lo que hicimos anteriormente. Copiamos toda la información que nos va a servir. No nos sirve el porcentaje acumulado, grabamos simplemente la parte de grupo de una vez, masculino y femenino, estado de una vez, femenino y masculino, y grafar de una vez, femenino y masculino, con su respectivo intervalo de confianza. Le damos control, copy, nos vamos a demografía según sexo, lo copiamos acá, vamos a copiarlo un poquito más abajo, ya les explico por qué. Tenemos ya toda la información en esta hoja donde vamos a hacer la tabla. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría la parte que está aquí de cómo es la distribución, cómo es la edad dependiendo del sexo femenino o masculino. En este caso nos interesa este valorcito P que está aquí, ya vamos a explicar por qué. Le damos control copy, nos llevamos esa información y la colocamos en esta primera parte de los datos. Esto no nos interesa, si nos interesa el valor P, esto lo podemos eliminar. ¿Dónde vamos a construir la tabla? La vamos a construir acá. Para evitarnos repetir, vamos a agarrar que nos sirva esta tabla que hicimos, que acabamos de hacer. Vamos a aprovechar de ella algún tipo de dato. La colocamos acá, tiramos acá. La diferencia es que ahora no vamos a tener aquí frecuencia, sino vamos a tener femenino. Vamos a tener esa FR, pero al lado de esa FR vamos a colocar abrir entre paréntesis, vamos a poner porcentaje, cerramos el paréntesis y a esta celda le vamos a decir combinar y centrar y ajustar texto. Como estamos aquí, vamos a bajar un poco acá para que nos aparezca lo que queremos, femenino, frecuencia y porcentaje. Y de este lado hacemos lo mismo, simplemente vamos a copiar esta celda, copiamos acá, pero vamos a cambiar esto de femenino por masculino. Y acá, en vez de intervalo de confianza, vamos a colocar valor P. Por supuesto que todos estos datos van a cambiar, los borramos. Borramos todos estos datos porque ya no van a corresponder. Y este dato de acá lo borramos también. Vamos a darle un poquito más de tamaño. A esto ahora el valor P no va a ser este intervalo de confianza, sino que vamos a colocar otra leyenda que ya la tenemos copiada y ahora la vamos a pasar. ¿Qué valores van acá? Fíjense. Grupos de edad menor de 18 años femeninos. Entonces aquí nos está diciendo, esta es la parte del femenino, son 14 y 8, el menor es 8 y el menor es 8. El 63,6 en vez de colocarlo en una columna nueva, lo colocamos en la misma columna pero entre paréntesis. 8 corresponde al 36,4%.
se coloca de esta manera. Y mayor de 18, ¿cuántas hay mujeres? Mayor o igual de 18, hay 14. Entre paréntesis colocamos el porcentaje. 63,6, cerramos el paréntesis y ya tenemos para las mujeres el valor del porcentaje. Aquí no se copió el valor 6, lo volvemos a copiar. Y hacemos lo mismo para los hombres, para los masculinos. Bajamos un poco para ver mejor el masculino. El masculino es menores son 6, entre paréntesis 6 es 33,3, cerramos el paréntesis, y igual o mayores de 18 son 12, abrimos el paréntesis que es 66,6 y cerramos el paréntesis. Entonces fíjense que igual y mayor tiene estos valores. Estos de aquí se obtienen exactamente de la misma manera. Hay que ir bajando uno a uno y colocando para el femenino y para el masculino el valor, la frecuencia absoluta sin paréntesis y la frecuencia relativa entre paréntesis. Este valor que está acá, edad más, promedio más o menos la desviación estándar, no coincide con frecuencia, pero se puede colocar aquí porque estamos aclarando acá que lo que vamos a colocar es el promedio y la desviación estándar. ¿Dónde buscamos ese valor? Aquí. El promedio de las femeninas es 19,05. Entonces colocamos aquí 19,05 y entre paréntesis colocamos la desviación estándar. Entre paréntesis, la desviación estándar de las mujeres es 2,7. 2,7 y cerramos el paréntesis. Y para los hombres hacemos lo mismo. En el caso de los hombres, el promedio es 19 y la desviación estándar es 2,8 y cerramos el paréntesis. Fíjense que el valor P nos viene dado aquí. P 0,95, 0,96. Ese valor P se coloca acá. 0,96. Estos datos se obtienen de la misma manera. La única diferencia es que el valor P de las variables cualitativas no se ven cuando uno obtiene la información por vía de frecuencia y estratificar por sexo. La información se obtiene, y vamos a enseñarla acá, cuando se piden tablas. Fíjense que al final pedíamos tablas. Femenino, masculino, igual y menor a 18. Cuando se pide una tabla, viene el valor de el chi cuadrado, que vamos a obtener este que dice 2 tail pi, 0,84. Este es el valor P que nosotros vamos a reportar acá. 0,84. Igual vamos haciendo con todos los otros grupos. Vamos a ir llenando esos valores a partir de esta información. Y en el caso del valor P, lo buscamos en las tablas, cuando pedimos una tabla, que es el sexo en la variable causa y la otra variable como variable resultado o variable outcome. Y buscamos los valores de P. En el caso de el estado y el sexo, el valor P es 0,53 y en el caso de grafar es 0,69. Entonces nos vamos para acá, colocamos que el valor P, aunque no lo tenemos, en el caso del estado es 0,53, 0,53 y en el caso de grafar es 0,69. Yo voy a copiar esta información. Este sexo que está acá podemos borrarlo porque no lo necesitamos porque lo estamos colocando acá arriba. Simplemente le decimos con el botón derecho eliminar
le decimos que desplace hacia arriba y esa es realmente la información que nosotros con la cual vamos a trabajar. Fíjense entonces que ya coloqué los valores. Tenemos entonces la frecuencia, entre paréntesis el porcentaje, para las mujeres, para los hombres, y el valor P, que ya vimos cómo se obtiene. ¿Qué nos faltaría? Faltaría colocar un nombre de la tabla que se ajuste ahora a lo que queremos. Vamos a bajar acá. Pisamos acá, bajamos para que aparezca bien el nombre de la tabla. Sin embargo, ahora este nombre cambia porque ahora es lo mismo que en la anterior, pero distribuido por sexo. Me traigo uno que tengo copiado y lo pongo ahora, que es grupo de edad, grafada y procedencia de los estudiantes de la carrera de medicina distribuido según sexo, Universidad de Carabobo. Bajo acá para que se vea mejor. Ya tenemos el nombre de la tabla, el valor P, y voy a hacer lo mismo. El valor P, ya lo copié, lo coloco aquí, bajo aquí para que se vea bien, bajo un poco más, y ahora sí, el valor P con su asterisco, y aquí lo que significa el valor P. Se obtuvo a través de la prueba T de Student para diferencia de promedios y la prueba chi cuadrado para las comparaciones. Entonces ya verificamos, vemos que en la tabla pudiésemos marcar todo o marcar aquellas filas que quisiéramos ensanchar un poco. Le damos un poquito más de tamaño y ya tenemos la tabla comparativa. Tenemos una tabla comparativa, entonces vamos a ver un poquito el significado de esta tabla. Este valor P lo que significa es que estas dos mediciones, en las mujeres el promedio es 19,05 y en los hombres es 19. Un valor P mucho mayor de 0,05 lo que nos dice es que esta diferencia pequeña no es significativa y lo más probable, muy probable, se debe al azar. Fíjense que todos los valores P son altos, muy por encima de 0,05. Eso significa que las diferencias que vemos aquí no son significativas. Es decir, que en los hombres sean un poquito mayor porcentaje, igual o mayores de 18 años con respecto a las mujeres, que es 66 contra 63, no es significativo. Igual que el estado de Aragua vengan 66% de los hombres y 63% de las mujeres, no es significativo. Esta no significancia es importante porque nos dice que los grupos se parecen. Y cuando vayamos a comparar lo que realmente nos interese, por ejemplo, si hay mejor o peor nutrición en uno de estos dos grupos, eso sí nos interesa que el valor P sea significativo menor de 0,05. Bueno, depende de cuál haya sido el objetivo de nuestra comparación. ¿Qué nos queda? Simplemente lo mismo. Copiar la tabla, control copy, y nos vamos al archivo Word donde estemos colocando las tablas. Le damos control V y hacemos las correcciones que haya que hacer. Es muy importante ajustar o rectificar el valor, hacer modificación, trato social. Podemos, si queremos, estirar un poco la tabla y tenemos ya entonces una tabla comparativa con su leyenda, con todos los datos que se necesitan. Podemos separar, no, en este caso mejor lo dejamos como estaba. Me interesa que la frecuencia y el porcentaje estén aquí abajo y el nombre de la variable aquí arriba. Fíjense que esta comparación que aquí hemos hecho femenino y masculino aplica para cualquier tipo de comparación. Inclusive pueden ser no dos grupos, sino 3 y 4 grupos.
que se coloquen en esta primera fila y que en estas variables, en este caso estamos trabajando con variables demográficas, pero pudieran ser variables clínicas, variables paraclínicas, complicaciones, tratamientos, pero la esencia de cómo construir la tabla es la misma, es el mismo significado y se recomienda en este caso en una misma celda colocar el valor entero y entre paréntesis el porcentaje. No lo hicimos así en la tabla inicial porque eran menos datos y podíamos separar la frecuencia del porcentaje inclusive del intervalo de confianza. Bueno, a continuación vamos a ver algunos ejemplos de la literatura de la construcción de tablas y vamos a ver en qué se parecen o en qué no se parecen. Aquí se cubre una parte importante de tablas, pero por supuesto hay muchas otras maneras de hacerla y también hay muchas otras maneras de hacer cuando sea necesario figuras o gráficos que nos apoyen para ilustrar mejor la información. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Este es un estudio de angina pectoris en pacientes y vamos rápidamente simplemente a ver la tabla. Fíjense que la tabla respeta ese hecho que dijimos de no colocar línea en el cuerpo de la tabla. En este caso coloca otra línea, pero bueno, hay variaciones que son pequeñas. Está la numeración, tabla 1, el nombre de la tabla. Y en este caso, fíjense que utiliza los dos grupos. En este caso usa una variación. Coloca entre paréntesis el tamaño, no lo especifica, pero realmente lo que está colocando aquí es el porcentaje. Bueno, pero lo especifica acá. N y porcentaje. Fíjense que aquí dice la edad más o menos la deviación estándar en años. Debería decir el promedio, no lo dice. Y el valor P. En este caso, en vez de colocar el valor P, dice no significativo porque se suma que NS no significativo es que es mayor de 0,05 y solo registra el valor P cuando el valor es menor de 0,05. Fíjense que esta otra tabla también trabaja con dos grupos y de igual manera trabaja en algunos casos el porcentaje. El porcentaje no lo coloca arriba, sino que está diciendo aquí que este es N y el porcentaje está entre paréntesis. Uno ve 10 tablas en 10 revistas diferentes y modifica la manera como se presenta esto. Unos presentan el porcentaje arriba, otros abajo. Sin embargo, lo interesante es que se respeta en la mayoría de estas revistas bien elaboradas, se respeta la circunstancia de las líneas y se respeta el marcaje solamente de las líneas superiores y colocar el nombre de la tabla en la parte superior. En el caso de la figura o de los gráficos se coloca en la parte inferior. Este otro ejemplo, un estudio de cómo influye la obesidad en el tratamiento del asma, mucho más escueto. El background de los pacientes, grupo normal y grupo obeso, y cada una de las variables contextuales de los pacientes, demográficas y algunos tienen que ver con factores de riesgo. Son mucho más escuetos, simplemente aquí especifican la media más o menos de la desviación estándar y en qué está expresado el valor. Fíjense que sin embargo se respeta la característica de la no uso de línea, las dos líneas superiores e inferiores y una leyenda que dice que bueno, la diferencia, esto señala que la diferencia es significativa con un nivel de significancia menor de 0,001 y cuando son dos asteriscos cuando la diferencia es menor de 0,01. En este caso no usan ese estándar del 0,05 sino son más estrictos a la hora de buscar la significancia del estudio. Otro ejemplo, un estudio de distribución de casos con sospecha de dengue. Fíjense que son poco escuetos, se respeta lo de las tres líneas. Sin embargo, no especifica, pero lo da a entender que entre paréntesis está el porcentaje y el valor absoluto está por fuera y habla de un total. Es una tabla un poco más escueta. Fíjense, este
tabla también se respeta la misma condición de las tres líneas, se comparan dos grupos y se da el valor P en esas comparaciones. En este caso, el número de masculino y el porcentaje de masculino. La masculinidad, lo que se está midiendo acá. La edad en años no lo dice, pero es más o menos la desviación estándar y el valor P. Este valor P viene con el significado que ya hemos dicho. O sea, en este caso está diciendo que es un grupo con enfermedad, sin enfermedad arterial y otro grupo con enfermedad arterial, y si esos dos grupos son diferentes en función de una serie de variables, la mayoría de estas variables son numéricas, excepto el porcentaje de hombres y la hiperlipidemia. Fíjense que ellos especifican el indicador del lado izquierdo y no del lado superior derecho como lo habíamos indicado, pero sí presenta el valor P en la última columna porque está asumiendo que se está comparando todas estas variables en función de los dos grupos, los que tienen y los que no tienen enfermedad coronaria. Este es un estudio español también, aquí lo llaman de esta manera, tabla 1, características demográficas, clínicas y basales, y localización del infarto en 459 pacientes, y fíjense que aquí dicen N y porcentaje, parecido a lo que hemos dicho nosotros, N y porcentaje. Sin embargo, en la edad, como es promedio y desviación estándar, lo especifican acá y lo colocan así. Aquí no estamos hablando de porcentaje, sino de desviación estándar, y lo utilizan. Y especifican una serie de variables en función. ¿Qué faltaría acá? Que considero importante es el intervalo de confianza, porque realmente nos dice con qué precisión se está haciendo el estudio en función de la población de donde esta muestra se obtuvo. Fíjense en este estudio de pacientes con diagnóstico de leptospirosis en función de dos grupos 1 y 2 que tienen que ver con el año que se hizo el diagnóstico. El grupo 1 en años anteriores y el grupo 2 en años más recientes. Simplemente quieren ver si los médicos en años anteriores hacían mejor o peor diagnóstico que los médicos que han recibido entrenamiento en los últimos años. Lo que les quiero significar acá es que fíjense cómo aquellas variables que son numéricas, ellos separan, colocan media y desviación estándar, y cuando van a trabajar de variables cualitativas separan n y porcentaje, separan las cualitativas de las cuantitativas. Esto también se puede hacer. Y por supuesto el valor P, porque el valor P dice si las diferencias que se están comparando aquí en cada grupo son significativas o no. Este cuadro es para que vean este tipo de tabla donde usa combinación o filas de un color y de otro. Esta combinación de todos colores se usa con cierta frecuencia. Algunas revistas lo piden así. Simplemente si la revista lo pide, se coloca como ellos lo piden. No se respeta entonces lo que habíamos dicho de la línea, pero bueno, tiene significado semejante. Hablan del número, que sería lo que nosotros llamamos frecuencia, y el porcentaje. Otro tipo de cuadro respeta lo que hemos dicho de las líneas, utiliza tres grupos, en este caso tipo de tratamiento en infarto, y N y porcentaje. Cuando utilizan otra medición que no es porcentaje, lo especifican a través de un llamado como este, A, y dicen que A corresponde a la mediana y los percentiles 25 y 75, que serían estos dos, percentil 25 y percentil 75. Esto no corresponde al porcentaje, pero, repito, lo especifican en este lado y lo llaman a leyenda para que sepamos que no se trata del N y el porcentaje. También presentan el valor P para decir cuándo hubo diferencias entre estos tres grupos. Cuando el valor es menor de 0,05 o 0,001, depende del nivel de significancia, hay
la diferencia es significativa. Esta es una variante de la anterior, ya no es fila por fila que se intercambian los colores, sino variable por variable que se intercambian los colores. El género, utilizan uno, para la edad otro, para los grupos de edad, y así. Llama la atención que utilizan la frecuencia, en este caso identifican el número de n, usan el porcentaje y no usan el intervalo de confianza, lo que nos permite saber si este porcentaje está en un rango muy amplio o en un rango corto, para saber qué tan preciso es el estudio. De la importancia de tener el intervalo de confianza para saber en qué rango se está juzgando este porcentaje. Este cuadro es interesante porque lo interesante es que, bueno, empezando, la comparación está implícita en la tabla, niños con adultos. Sin embargo, hay una mezcla de tipos de variables. Hay variables demográficas, hay variables diagnósticas y hay variables de síntomas para cada grupo. En algunos casos n porcentaje, en otros casos en un rango de media de edad. Hay que estar pendiente de hacer la lectura por el lado derecho del nombre de la variable o ver si se colocó de este lado. Fíjense que se hace diferente en todos los ejemplos que hemos visto. Sin embargo, se mantiene lo de las líneas, se mantiene la leyenda y el uso de asterisco de otro llamado para significar algo que no se pueda entender directamente en el cuerpo de la tabla. Bueno, con este último ejemplo vamos a dar por concluido este video número 7 para la elaboración de la tabla a partir, en nuestro caso, de la información que obtuvimos con el programa EPI.